Hola, soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez. Soy médico especialista en radiología e imagen y neuroradiólogo intervencionista. En esta ocasión vamos a hablar sobre accidente vascular cerebral de tipo isquémico. Espero sea de su agrado. El accidente vascular cerebral puede ser de tipo isquémico o de tipo hemorrágico y se puede presentar tanto en el parénquima cerebral como en la médula espinal o en la retina. El accidente vascular cerebral de tipo isquémico va a representar cerca del 85% de esta patología. También se le llama como infarto cerebral, mientras que al accidente vascular cerebral hemorrágico también es llamado coloquialmente como derrame cerebral. Se dice que una de cada 4 personas van a presentar un cuadro de isquemia cerebral en su vida. Algunas de ellas van a ser subclínicas, otras de ellas van a presentar una sintomatología un poco más evidente. Hay que identificar, por lo tanto, la población de alto riesgo. Específicamente, las personas que presentan uno de los cuadros de accidente cerebral isquémico están justamente dentro de esta población de alto riesgo, ya que una vez presentado un cuadro, es muy posible que vuelvan a presentar un cuadro o más en el resto de su vida. Existen causas de tipo arterial como la aterosclerosis, la enfermedad de pequeños vasos, la presencia de disección arterial o vasculitis, así como los diferentes síndromes que van a producir vasoconstricción cerebral reversible. Otras causas para el desarrollo de un ACV isquémico son cardíacas, entre las cuales están la fibrilación auricular, el foramen oval permeable, la endocarditis infecciosa o la detección de un segmento hipocinético con un trombo mural. Existen algunas otras causas que ya son de tipo hematológicas, entre las cuales están algunos trastornos de la coagulación. Para entender la fisiopatología del ACV isquémico, debemos saber que existe flujo sanguíneo colateral. Cuando se ocluye una arteria cerebral, la presencia de este flujo sanguíneo colateral o flujo sanguíneo alterno puede mantener la viabilidad del parénquima cerebral por un corto periodo de tiempo. Las arterias colaterales o el flujo colateral puede variar sustancialmente entre paciente y paciente, y esta extensión de vasos colaterales también puede variar con el paso del tiempo en el mismo paciente. El círculo arterial cerebral o el polígono de Willis es una fuente potencial de colaterales. Sin embargo, este está limitado por sus variantes anatómicas. Una gran fuente de colaterales mucho más frecuente son los vasos leptomeningios, que pueden comunicar flujo de arteria cerebral media con arteria cerebral anterior, flujo de arteria cerebral media con flujo de arteria cerebral posterior y en lo general de toda la circulación posterior. Hay que entender también lo que es la cascada isquémica. Así brevemente podemos entenderla como que la isquemia nos va a llevar a una disminución del oxígeno cerebral, lo cual nos va a dar múltiples consecuencias celulares y moleculares que van a afectar tanto la función glial como la función neuronal, además de las alteraciones propias vasculares y el proceso de inflamación en forma focal. La función neuronal va a recaer en la disponibilidad del ATP, que va a depender del oxígeno y la glucosa. Por lo tanto, al interrumpir el flujo sanguíneo, las neuronas van a perder su gradiente transmembrana, dañando su función. Existen efectos sistémicos que todavía su fisiopatología no está del todo entendida, que se pueden producir una vez que se inicia un evento cerebral isquémico. Estos eventos sistémicos son la hipertensión, arritmias como de tipo bradicardia y el exudado pulmonar. Como ya he dicho, pues no está claro si realmente es resultado directo del daño cerebral o si es secundario a otro tipo de mecanismo. Los síntomas del ACV isquémico son muy variables. Estos van a depender de la localización. No es igual un evento isquémico que se presenta en circulación de arteria cerebral anterior o de arteria cerebral media, en el tamaño,
No es igual un evento isquémico completamente territorial a un evento isquémico localizado específicamente en un segmento de una de las arterias, así como del número de lesiones. Por ejemplo, podemos tener eventos isquémicos de todo el territorio vascular o eventos isquémicos múltiples de tipo lacunar. Al estar la función cerebral en forma muy compartimentalizada en núcleos, tractos, áreas de asociación, es relativamente sencillo diagnosticar el tipo de lesión antes de tener un estudio de imagen de acuerdo a una adecuada exploración neurológica. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de la arteria cerebral media izquierda, como en este caso. Estos se van a caracterizar por presentar afasia y hemiparesia derecha. Tenemos también el síndrome de la arteria cerebral media derecha, que se van a caracterizar por la presencia de heminegligencia o hemiparesia derecha, y aquellos eventos isquémicos del tallo cerebral que se van a caracterizar principalmente por disfunción de los nervios craneales. Los dos estudios que se utilizan para la valoración del ACV isquémico son la tomografía computarizada y la resonancia magnética. En el ACV agudo es muy importante para cualquiera de estos dos estudios que sean muy sensibles en la exclusión de hemorragia, en la exclusión de diagnósticos diferenciales y por último para detectar la extensión del evento isquémico. Las ventajas de la tomografía computarizada es su rapidez, su disponibilidad y sobre todo al compararlo con la resonancia magnética es que el paciente no tiene que despojarse de las estructuras metálicas que tenga en el cuerpo. La tomografía computarizada es muy sensible para la detección de hemorragia cerebral. Esto lo vamos a ver como una zona de mayor densidad comparativamente con el parénquima cerebral adyacente. La presencia de hemorragia cerebral sería una contraindicación para la trombolisis. En la tomografía computarizada vamos a ver en un evento isquémico una zona de hipodensidad, la cual va a corresponder con un infarto irreversible. Otros signos que podemos observar son la presencia de una arteria cerebral media hiperdensa, la cual vamos a observar en el 50% de los pacientes aproximadamente, así como el signo del borde insular, que es la pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca de la región de la ínsula. En otros pacientes, y más raro, podemos encontrar hipodensidad de los núcleos lenticulares y pérdida difusa de la diferenciación entre sustancia gris y blanca. La tasa de detección de isquemia en una tomografía en la fase aguda de la enfermedad es muy variable y muy subjetiva. Únicamente podemos detectar anormalidades en el 67% de las tomografías en las primeras 3 horas. Muchas de ellas inclusive pueden pasar inadvertidas o como casi normales. Sin embargo, ya podemos encontrar algún dato que nos oriente hacia el evento isquémico en las primeras 6 horas de haberse instalado la enfermedad. La evaluación de la extensión del área isquémica es bastante subjetiva. Existen varios sistemas de evaluación, entre los cuales destaca el sistema ASPECTS, el cual se desarrolló para cuantificar los cambios isquémicos tempranos, evaluando 10 puntos topográficos en 2 cortes, uno de ellos localizado en los núcleos basales, otro de ellos localizado en los centros semiovales, y se va a calcular partiendo de una puntuación inicial de 10 puntos, a lo cual se le va a restar un punto por cada región con evidencia de hipoatenuación o edema. Se dice que una puntuación de ASPECTS inferior o igual a 7 se va a asociar a una morbimortalidad elevada y a una mala recuperación funcional. En cuanto a la resonancia magnética, tiene la ventaja de que podemos evaluar múltiples secuencias que nos van a ayudar a excluir diagnósticos diferenciales muy frecuentes en pacientes con sospecha de isquemia cerebral. Al igual que la tomografía, es un estudio cada vez con mayor disponibilidad. La resonancia magnética para la exclusión de la hemorragia pues tiene una sensibilidad muy variable, ya que va a depender del tiempo de evolución.
La oxihemoglobina, es decir, la hemorragia en una fase aguda, se va a observar de iso a hipointensa al parénquima cerebral, mientras que en un T2 la vamos a observar hiperintensa al parénquima cerebral. La desoxihemoglobina y la metahemoglobina, es decir, la hemorragia que se encuentra en una fase subaguda temprana o subaguda tardía, va a ir variando su intensidad de señal, la cual puede ir inclusive a ser isointensa en el T1 e hipointensa en el T2. Esto es, va a ser muy similar la intensidad de la sangre al parénquima cerebral, por lo cual el diagnóstico puede ser bastante complicado. La resonancia magnética es de alta utilidad para detectar el tejido isquémico o infartado. Para esto se utilizan mapas de difusión real y mapas de coeficiente de difusión aparente. Un tejido isquémico real vamos a observarlo hiperintenso aproximadamente a los primeros 30 minutos después de haberse instalado el cuadro. Esto se va a observar hipointenso en las secuencias de coeficiente de difusión aparente. Juntas, la difusión y los mapas de ADC van a tener una sensibilidad y especificidad que va desde un 86 hasta un 100%. Aquí estamos viendo cómo se vería una isquemia cerebral en una fase aguda y a las primeras 24 horas. Conforme va avanzando la fase aguda, se va a observar cada vez más hiperintenso y cada vez más hipointenso en los mapas de coeficiente de difusión aparente. La imagen vascular en la evaluación del ACV isquémico nos va a permitir evaluar desde el arco aórtico hasta el vértex. Esto nos permite identificar y caracterizar la lesión que potencialmente pudo haber causado el problema. Nos permite igualmente cuantificar la circulación lateral. Podemos observar si existe lesión de grandes vasos, grandes áreas de isquemia y nos permite evaluar si existe una posibilidad de transformación hemorrágica. La imagen vascular nos permite observar una causa extracraneana de un evento isquémico cerebral, como en este caso estamos observando una angioresonancia magnética de vasos de cuello y de vasos intracraneanos, en donde estamos observando una oclusión subtotal del origen de la carótida interna izquierda. También nos permite ver si tenemos alguna fuente embólica, trombótica o una vasculitis. Los mapas de perfusión son principalmente tres. El mapa de volumen sanguíneo cerebral, que va a evaluar el volumen de flujo sanguíneo en un volumen cerebral determinado. El mapa de flujo sanguíneo cerebral, que va a permitirnos evaluar el flujo sanguíneo que se mueve en un volumen cerebral determinado en un tiempo determinado. Y el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo promedio que le toma en pasar a la sangre en un volumen cerebral determinado. Estos mapas de perfusión los vamos a representar mediante escalas de colores, y estas escalas de colores nos van a representar los mililitros por cada 100 gramos, los mililitros por cada 100 gramos por minuto y el tiempo en segundos que tarda el flujo sanguíneo en pasar a través del parénquima cerebral. Hay que estar familiarizados con los territorios vasculares, ya que esto nos va a permitir evaluar exactamente la localización del evento isquémico que se está presentando en cada paciente en particular. Principalmente hay que identificar los territorios vasculares supratentoriales, los cuales se van a observar como imágenes en forma de triángulo o en forma de cuña. Aquí en rojo estamos observando el territorio vascular de la arteria cerebral anterior. En amarillo estamos observando el territorio de la arteria cerebral media. Y en verde estamos observando el territorio de la arteria cerebral posterior. Igualmente tenemos que estar familiarizados con el trayecto y los territorios vasculares de la circulación posterior. Arteria cerebelosa posterior inferior, arteria cerebelosa anterior inferior y arteria cerebelosa superior. Ahora vamos a ver cómo vamos a observar el evento isquémico de acuerdo a su tiempo de evolución. Cuando nosotros observamos un evento isquémico en una fase aguda, tenemos que contestar 4 preguntas importantes. Número 1, ¿existe hemorragia? Número 2, ¿hay oclusión de los grandes vasos? Número 3,
existe daño irreversible y número 4, si existe una zona de penumbra cerebral que potencialmente pueda revertir el daño. Se dice que un evento isquémico está en una fase aguda cuando tiene menos de 48 horas. A su vez lo vamos a subdividir en una fase hiperaguda, es decir, antes de las 6 horas en las cuales no tenemos muerte celular y muchas veces inclusive las tomografías pueden llegar a ser casi completamente normales, y una fase aguda que va desde las 6 a las 48 horas en las cuales ya tenemos muerte celular y donde estamos observando tomográficamente ya áreas muy francas de hipodensidad y edema cerebral. Un evento cerebral isquémico en una fase aguda se va a observar completamente normal tomográficamente en un 50 a un 60% de los casos. En algunos pacientes vamos a observar una arteria cerebral media hiperdensa o un émbolo calcificado en el área de la isquemia. También podemos observar pérdida de la interfaz entre la sustancia gris blanca, pérdida de la corteza insular o hipodensidad de los núcleos basales. Muy pocas veces se utiliza el material de contraste en una tomografía cuando se está evaluando una fase aguda. Sin embargo, cuando se llega a utilizar por cualquier razón, podemos encontrar un reforzamiento vascular que puede estar dado por un flujo bajo o un flujo retrógrado que se da a través de los vasos leptomeningios. La adquisición de mapas de perfusión por tomografía nos van a permitir delimitar el daño ocasionado por la oclusión vascular. Estos mapas de perfusión nos permitirán estimar la extensión del núcleo isquémico, que es el área que ya no puede recuperarse, y la extensión de la penumbra isquémica, que es el área potencialmente recuperable después de un evento isquémico. El núcleo isquémico o el área no recuperable se va a caracterizar por una disminución del flujo sanguíneo cerebral y una disminución del volumen sanguíneo cerebral con un tiempo de tránsito medio aumentado. La penumbra isquémica, por otro lado, se va a caracterizar por una disminución del flujo sanguíneo cerebral y un volumen de flujo cerebral aumentado o normal y un aumento en el tiempo de tránsito medio. El evento vascular isquémico en una fase aguda lo vamos a identificar en la resonancia magnética hasta después de las 6 horas, ya que antes de este tiempo tanto la secuencia T1 como T2 son normales. Después de estas 6 horas podemos identificar hiperintensidad en la secuencia FLAIR, ocasionalmente hiperintensidad giral o hiperintensidad intraarterial. La resonancia magnética, sin embargo, además del T1, el T2 y el FLAIR, cuenta con una herramienta muy importante que es la secuencia de susceptibilidad y la secuencia de difusión. La secuencia de susceptibilidad va a ser útil porque puede identificar trombos hipointensos o microinfartos, mientras que nuestra mejor herramienta, que es la secuencia de difusión, nos va a permitir identificar restricción de la difusión intracelular en el área de isquemia en el 95% de los casos en cuestión de minutos. Esto se va a ver hiperintenso en el mapa de difusión e hipointenso en el mapa de coeficiente de difusión aparente, como ya lo vimos previamente. Se dice que un evento isquémico está en una fase subaguda cuando tiene aproximadamente entre 48 a 2 semanas de duración. Este se va a caracterizar por presentar edema de tipo citotóxico, que a su vez va a causar un efecto de masa evolutivo, es decir, va a ir de menos a más y posteriormente de más a menos. El 25% de los pacientes con un evento isquémico subagudo van a sufrir transformación hemorrágica en algún momento de su evolución. El evento isquémico subagudo se va a observar en la tomografía como una zona de hipodensidad focal o territorial mucho más marcada que en la fase aguda. Esta hipodensidad es secundario a la presencia de edema citotóxico que va a causar efecto de masa, como en este caso, efecto de masa sobre el sistema ventricular y línea media. El efecto de masa producido en el evento subagudo va a disminuir aproximadamente en un promedio de 7 a 10 días. Ocasionalmente podemos observar hiperdensidad giriforme
o en los núcleos basales. Cuando nosotros introducimos material de contraste intravenoso, hay que tomar en cuenta la regla 2-2-2. Vamos a observar reforzamiento giriforme aproximadamente en un promedio de 2 días. Este reforzamiento giriforme llegará a su pico máximo en 2 semanas y el mismo va a desaparecer aproximadamente en un promedio de 2 meses. En resonancia magnética, el evento vascular isquémico en una fase subaguda la vamos a observar hipointensa en la secuencia T1 con efecto de masa muy similar a la tomografía computarizada. Hay que recordar que estos eventos isquémicos pueden sufrir transformación hemorrágica, la cual se va a ver de iso a hiperintenso en la secuencia T1. Cuando se introduce material de contraste intravenoso, las secuencias T1 van a presentar un reforzamiento giriforme o parenquimatoso. Muchas veces este tipo de reforzamiento tan irregular puede simular neoplasia y este puede persistir aproximadamente entre 2 a 3 meses. Las secuencias T2 y FLAIR van a presentar el evento isquémico subagudo como áreas de hiperintensidad que a su vez van a ir evolucionando a la isointensidad con el paso del tiempo. Las secuencias de susceptibilidad o las secuencias seco de gradiente van a presentar focos petequiales o giriformes con ausencia de señal muy hipointensos, secundario al evento isquémico. La secuencia de difusión va a persistir muy similarmente, llegando a su pico aproximadamente en un promedio de 3 días en la fase aguda. Igual, el mapa ADC va a persistir, sin embargo, este va a ir aproximadamente a los 7 días, aumentando hacia la hiperintensidad. Con el tiempo, la relación hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC se va a ir revirtiendo. El evento isquémico crónico es el resultado final del evento isquémico agudo. También se le llama encefalomalacia postinfarto y se va a caracterizar por una pérdida de volumen cerebral en el territorio vascular afectado. Tomográficamente se va a observar como hipodensidad de la sustancia gris y blanca que va a afectar el territorio vascular inicialmente afectado. Se va a observar un aumento en el tamaño de los surcos y ventrículos adyacentes por la retracción ocasionada por la encefalomalacia. Ocasionalmente podemos encontrar calcificaciones distróficas, aunque es bastante raro. Usualmente no se introduce material de contraste en estos pacientes, ya que no hay reforzamiento con el mismo. En la resonancia magnética podemos encontrar áreas de encefalomalacia quística. En todas las secuencias, estas áreas de encefalomalacia quística van a presentar una intensidad de señal muy similar a la del líquido cefalorraquídeo. Aquí, como dijimos previamente, la relación entre el mapa de difusión y el coeficiente de difusión aparente se va a invertir con respecto al evento isquémico agudo, encontrando el primero hipointenso y el segundo hiperintenso. Espero que esta sesión sobre accidente vascular cerebral isquémico haya sido de su agrado y de utilidad. No me queda más que agradecer su atención. Dejo aquí mi correo de contacto por cualquier duda que pueda surgir al respecto. Muchas gracias.